El Estado colombiano ha adquirido en el contexto internacional una serie de obligaciones derivadas de la firma de tratados internacionales, los cuales se consideran la principal fuente del derecho internacional público. El enfoque de estos tratados se centra en los derechos humanos, lo que brinda la oportunidad de realizar una reflexión fundamentada sobre los escenarios jurídicos e instrumentos internacionales en los que Colombia participa en este ámbito. Esto se aplica tanto al Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos como al Sistema Regional de Protección, como es el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuando se hace referencia al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, DIDH, es importante tener en cuenta que se trata de una rama del derecho cuyo propósito es la protección de los derechos humanos. En este sentido, el DIDH comprende un conjunto de regulaciones adoptadas por los estados para regular y establecer los deberes y derechos relacionados con los derechos humanos. Esto incluye diversas organizaciones internacionales encargadas de garantizar su protección a nivel internacional. Concepto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Al hacer referencia al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, DIDH, se debe tener presente que se trata de una rama del derecho que tiene como propósito la protección de los derechos humanos, de manera que con ese fin el DIDH se refiere a ese conjunto de regulaciones que se adaptan por parte de los estados para establecer los deberes y derechos que se generan frente a los derechos humanos, incluyendo las diversas organizaciones que a este nivel permiten su protección. Así es, el DIH se contempla como un ordenamiento de tipo internacional que se compone de unas normas reconocidas en los tratados internacionales, dirigidas al reconocimiento y protección de los derechos humanos. Como se denota, el concepto de los derechos humanos desempeña para esta rama del derecho un rol bastante importante, por lo que se abordará de cara a los antecedentes del derecho internacional de los derechos humanos en dos momentos. El primero tiene que ver con el desarrollo de los derechos humanos propiamente, y el segundo con la caracterización o la descripción de la dimensión de internacional otorgada a los derechos humanos, lo cual podría ubicarse en la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948. Antecedentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Con el término de derechos humanos se hace alusión al conjunto de libertades y garantías de las que cualquier ser humano podrá gozar. El concepto de derechos humanos a lo largo de la historia no tuvo el reconocimiento que tiene en la actualidad. Sin embargo, sí se desarrollaron instrumentos que permitieron generar ese avance, a tal punto que hoy el concepto de derechos humanos es de tipo internacional y es reconocido por la mayoría de los estados. El primer antecedente que se ha documentado se denomina el cilindro de Ciro, y se trata de un elemento de arcilla encontrado en Babilonia en el siglo XIX. El contexto gira en torno a Ciro, quien conquistó Babilonia, así que se le conoce como la persona que unió a los antiguos pueblos de Medea y a los persas. Human Rights 2022 creó un imperio amplio y reguló dentro de sus mandatos el respeto por las religiones y la condena al trabajo forzado, lo que, teniendo en cuenta para la época, generó la diferencia. Luego, con un salto bastante importante, se logra ubicar otro antecedente en Inglaterra en el año de 1215. A este punto es importante resaltar que, si bien es cierto que en otros lugares del mundo surgieron otros antecedentes de los derechos humanos, en Europa se dieron los principales, pues repercutieron de forma mundial en el reconocimiento de los derechos humanos. Aunque muchos autores critican este antecedente eurocéntrico, no se puede negar que estos acontecimientos históricos marcaron un hito importante en la concepción actual de los derechos humanos. Retomando el desarrollo dado en Inglaterra de 1215, hay que remontarse al desarrollo de la Carta Magna, resaltando que este instrumento se da porque en el año de 1100 el rey de Inglaterra, Enrique I, firmó con los varones y el clero
con el ánimo de congraciarse un conjunto de prerrogativas en favor de estas clases, de manera que en 1215, bajo el mando del rey Juan Sin Tierra, un monarca ambicioso y cruel que había perdido Normandía y aprovechando su popularidad, reguló algunos impuestos, lo que desencadenó que los varones y el arzobispado, quienes habían generado un acuerdo con el anterior rey, le impusieran el documento de la Carta Magna, obligándolo a respetar esos derechos y costumbres que ya se habían forjado y que favorecían a la Iglesia de Inglaterra, a los varones caballeros comerciantes y algunos centros urbanos. Dentro de la Carta Magna se estableció el derecho a la libertad, la seguridad personal, derecho a los juicios justos y el más conocido, que no debían generarse impuestos sin haber sido aprobados por el Parlamento. Pero adicionalmente, y como una cláusula que permitía asegurar su cumplimiento, se incluyó la posibilidad de que fueran electas 25 personas de estas clases sociales para formar un organismo que permitiera ser el ente frente al cual se presentaron quejas por violaciones al contenido de esta carta. Así, la carta se convierte en el primer documento que regula garantías y libertades como resultado de la inconformidad de la sociedad, que en este caso se trata de las clases sociales más altas. La regulación se dio frente a la libertad, administración de justicia y desconcentración del poder del rey. Posterior a la Carta Magna y también en Inglaterra aparece la petición de derechos o el documento conocido como Petition of Rights, que surge bajo el contexto de la dinastía de los Estuardo, 1603 a 1625, en cabeza de Jacobo I. La situación empieza por una gran lucha entre el rey y el parlamento, ya que el primero guardaba la intención de seguir fortaleciendo una monarquía absoluta que había sido limitada por el gran poder que ejercía el parlamento. Su pretensión se basaba en la teoría del derecho divino de los reyes. En este punto, la discusión se centra en redefinir cuáles son los límites de las prerrogativas reales y mantener los privilegios del parlamento. De manera que el juez Koch de la Cámara de los Comunes redactó un documento denominado Petición de Derechos que se impone al rey Carlos I en 1628. Allí se indicaba que ningún noble podía ser obligado a aceptar donaciones, facilitar préstamos o pagar impuestos sin que se contara con el consentimiento del Parlamento. A partir del documento se reafirmó el derecho a la seguridad, a la libertad personal. Se prohíbe el encarcelamiento sin justa causa. Se reconoce el derecho a la libertad personal y se reiteran los contenidos propios de la Carta Magna. Según este instrumento se desarrolla el Acta del Habeas Corpus en el año de 1679, instrumento que tiene el propósito de obligar a los funcionarios para que manifestaran en un término de 3 días la causa de detención de las personas y que, además, se le indicara al detenido cuál era el mandato judicial que soportaba la decisión. También permitió la regulación de la abstención de detener de nuevo a quien ya había quedado libre por habeas corpus y se establece un procedimiento para hacer públicas las órdenes de arresto. En este sentido, en el desarrollo que hace Inglaterra de los derechos humanos, también se encuentra el Bill of Rights, y es que este instrumento se desarrolla porque muere Carlos II y llega en 1685 Jacobo al poder y disuelve el Parlamento. Pero como consecuencia este decide desconocer al rey y otorgar el trono a la hija de Jacobo, a María II, y a su esposo el príncipe Guillermo III, de manera que se logra la expulsión de Jacobo y se coronan como nuevos reyes a María y Guillermo. Sin embargo, antes de que asumieran el poder, el Parlamento les impone la aceptación de lo que se ha denominado Bill of Rights, triunfando el Parlamento. Este instrumento se desarrolla en 1689 y se considera como un contrato social que surge entre el Parlamento y el rey, que determina unas condiciones constitucionales posibilitando la coexistencia del Parlamento y la monarquía con un poder delimitado. Producto del anterior nombramiento, se genera la ley de reconocimiento como una norma que determina el trono que se ha otorgado a María II y Guillermo III. No estaban fundados en el derecho hereditario o en el fundamento divino, sino que se da con ocasión de una decisión del Parlamento, reconociendo
siendo adicionalmente una omnipotencia para éste. También se consagró la supremacía de la ley frente a la voluntad del monarca, indicando que todas las prerrogativas del rey dependerían de las leyes. Fue así como el Bill of Rights dio paso al incremento de las leyes que limitaron el poder de la corona sobre el ejército, sobre la libertad de cultos y la obligación del rey a convocar elecciones cada 3 años. Así, en el siglo XVIII ya se habían desplazado el poder del rey al parlamento, casi obteniendo la visión de un órgano omnipotente. De este mismo parlamento nace la figura del gabinete y del primer ministro, que termina por repercutir en la ampliación de la democracia en Inglaterra. Ahora Inglaterra generó un antecedente muy importante para el reconocimiento de los derechos humanos, pero a este debe sumarse el desarrollo que logró Norteamérica. Allí se tienen en cuenta algunas condiciones históricas de la independencia norteamericana. En Norteamérica se asentaron 13 colonias creadas por el Reino Unido. Las colonias iniciaron un proceso de colonización del territorio americano en el que se da un rechazo a los indígenas. Así, cada colonia tenía una autonomía que fue otorgada por Inglaterra. Sin embargo, Inglaterra no lo reconoció dentro del Parlamento y se creó una gran tensión por generar una división y una independencia. En el marco de la disputa entre los colonos y los indígenas, se genera una división política en el seno de la sociedad norteamericana, por lo que la inconformidad lleva a Norteamérica a crear ajustes en su organización, proclamando la Constitución de Virginia en 1776. Esta constitución es la primera normativa escrita del continente y da paso para la aprobación de la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, vista con un prototipo moderno que declaró libertades y derechos. La Constitución de Virginia incluyó la tridivisión del poder. Se adoptó en el ámbito legislativo el sistema bicameral, estableció la soberanía de la ley, dividió la Constitución en una parte orgánica y otra dogmática, y se generaron enunciaciones sobre derechos que más adelante inspiran la Revolución Francesa. Ya en 1791 se incluye en la Constitución la libertad religiosa. Se indica que no se puede generar una religión oficial. Se determina la libertad de expresión, la libertad de prensa, libertad de reunión, la inviolabilidad del domicilio, el debido proceso judicial, la prohibición a la expropiación y una indemnización justa con ocasión de esta, también un juicio público y la prohibición de multas y castigos crueles. Un rasgo particular de este avance recae en el reconocimiento de la supremacía de la Constitución frente a las leyes y la facultad de protegerla se les otorga a los jueces al punto que podría declararse nula una ley federal que estuviera en contravía de la Constitución, ya que esta última posee un valor superior que permite proteger los derechos y libertades. En este mismo sentido de reconocimiento de derechos y libertades, el avance de Francia se consolidó con la regulación de los derechos civiles y políticos. Francia vivió hasta el siglo XIII en el feudalismo, bajo un poder fragmentado, pues allí convivían 3 segmentos sociales: la nobleza, el clero y los burgueses. El Parlamento francés actuaba como un órgano judicial que inicialmente era seleccionado por el rey, pero luego se comprarían a este de forma vitalicia. Del siglo XIII al siglo XVI surge el absolutismo, de manera que el sistema francés se aleja del inglés. Sin embargo, en agosto de 1572 se ejecuta lo que se conoce como la Noche de San Bartolomé. Allí se asesinó a gran parte de la aristocracia francesa que se había pasado al protestantismo, y en el marco de ese absolutismo aparece una gran tendencia por el monopolio del poder político que no reconoce ningún tipo de autoridad a nivel interno o internacional, de manera que es el rey a quien le corresponde determinar y ejecutar los mandatos legales. La situación económica en Francia genera una crisis que agota el régimen político y el Estado absoluto, por lo que se crea una gran inconformidad social. Con ello aparecen los conceptos dados por Voltaire, Rousseau y Montesquieu con el fortalecimiento de los preceptos propios de la Revolución Inglesa. Se crea la Constitución francesa que, aunque carece de fuerza normativa, en 1791 y por decisión del Consejo Constitucional se regula la libertad de asociación y se le otorga una fuerza jurídica al preámbulo de esta, integrando allí igualmente el concepto de soberanía popular, concepto que se tiene en cuenta más
adelante en la Constitución de Weimar en Alemania y en Italia. Siguiendo con el contexto histórico, la inconformidad social en Francia lleva a la consolidación de la Asamblea Nacional y con ella la decisión de proclamar una declaración que pudiera recoger los derechos naturales y sagrados al ser humano, de manera que el poder ejercido por el monarca no transgrediera estos enunciados, llegando a punto de considerarse como un conjunto de principios indiscutibles para la sociedad francesa. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano reconoce que los hombres nacen y permanecen libres, reconoce la igualdad de derechos, establece que la soberanía reside en la nación, que la ley es la expresión de la voluntad general, que ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido arbitrariamente y solamente será válida su detención como indique la ley, que no se podrán imponer penas estrictas, que nadie sea señalado por su opinión de carácter religioso, el derecho a una libre comunicación de pensamiento y que la propiedad será un derecho inviolable. Es importante resaltar que esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se traduce a la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que permite hacer un reclamo por la igualdad entre hombres y mujeres desarrollado por Imre de Gouges. Así se contempla esta declaración aún vigente como el instrumento de regulación de los derechos civiles y políticos, concediendo el reconocimiento como ser humano y su participación política, también conocidos como derechos de primera generación. Una vez inicia el desarrollo del siglo XX, de forma progresiva empieza el desarrollo de los derechos conocidos como derechos económicos y sociales, como consecuencia de las exigencias de igualdad de los sectores sociales en el marco de los procesos de industrialización, Huitrago, Yepes y Matamoros 2010, en las cuales se arraigaron los ordenamientos jurídicos de este periodo. Allí tuvieron cabida los siguientes hechos históricos. El primero tiene que ver con el desarrollo de la Constitución mexicana, producto de la Revolución Mexicana en 1917, documento que tuvo el propósito de articular los derechos civiles y políticos con los económicos y sociales. Luego aparece en 1918 la Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, formulada por los rusos revolucionarios, que se incluyó en la Constitución soviética, resaltando los derechos económicos y sociales. Posteriormente, en la Constitución de Weimar de 1919, se determinan los derechos sociales en Alemania bajo el foco de dar protección a la familia, permitir la educación y el trabajo. Antes de la Constitución de Weimar se da la finalización de la Primera Guerra Mundial, vista como el conflicto más importante dada su magnitud. Allí se firma el Tratado de Versalles como instrumento que da cierre a la terminación de esta Primera Gran Guerra. Allí se propone la Sociedad de Naciones como un organismo de tipo intergubernamental con el propósito del desarme y la seguridad internacional colectiva, sumando al uso del recurso de arbitraje para la solución de cualquier conflicto. La Sociedad de Naciones se integró por los 32 estados beligerantes en la Primera Guerra Mundial, dentro de los que se encuentran Australia, Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Canadá, Reino Unido, entre otros. También la integraron 13 países neutrales en ese conflicto, como son Argentina, Chile, Colombia, Suecia, Suiza, Venezuela, entre otros. A pesar del gran esfuerzo por el cual se crea la Sociedad de Naciones, no logra cumplir con su propósito. Y en el contexto internacional, pues se afianzan las divisiones de la derecha y de la izquierda reflejado en el de nazismo y en el comunismo, lo que lleva más adelante a la Segunda Guerra Mundial. En 1939 se genera la invasión de Polonia por parte del ejército alemán en cabeza de Hitler, iniciando así la Segunda Guerra Mundial, considerada como el holocausto de la población judía. Esta guerra deja como balance 50 millones de muertos, explosiones nucleares, campos de exterminio, esclavitud sexual y el deterioro del valor y del respeto por el ser humano. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial en 1945, porque Alemania se rinde, se crea por iniciativa de Estados Unidos la Organización de las Naciones Unidas, formalizada mediante la firma de la Carta de las Naciones Unidas por parte de 51 estados. ¿Sabías que ninguno de los derechos reconocidos al ser humano ha sido otorgado? Todos han sido reconocidos como producto de la inconformidad social, naturaleza jurídica del derecho internacional de los derechos humanos. Bajo el panorama descrito, del que vale la pena indicar que se trata de una descripción somera,
por el tiempo con el que se cuenta, se evidencia cómo se logró un avance en el reconocimiento de los derechos humanos a partir de las exigencias a nivel individual que se reflejan en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos logrados por la reclamación de la limitación de los poderes arbitrarios e ilimitados del rey, regulado por instrumentos con exigibilidad a nivel de gran escala como lo ocurrido en Inglaterra, Norteamérica y Francia. Así se dio paso al reconocimiento de derechos conocidos como derechos económicos, sociales y culturales, que se incluyen en los textos constitucionales principalmente europeos como latinoamericanos, pero con un impacto importante y universal como producto de las exigencias generadas en los procesos de industrialización, pues suscitó la desprotección de los seres humanos a nivel laboral, regulaciones que se reflejan en las constituciones de México, Italia y Weimar. Ahora, teniendo en cuenta el impacto de la progresividad en el reconocimiento de las libertades y garantías exigidas por la sociedad, estas fueron adquiriendo importancia ya no solo a nivel interno en cada estado, sino que llegaron a la comunidad internacional, lo que permitió que se convirtieran en una necesidad de gran parte de los estados a nivel mundial, por lo que se propuso la creación de una entidad supraestatal denominada Sociedad de Naciones, que operará más allá de las decisiones que cada gobierno pudiera tomar respecto de desarme y mecanismos para resolver las controversias. Como la Sociedad de Naciones no logró cumplir con sus propósitos acordados y con la Segunda Guerra Mundial se propone con la terminación de esta, la creación de la Organización de las Naciones Unidas con la finalidad de retomar las causas de la Sociedad de Naciones, pero adicionando el propósito de protección de derechos humanos, como quedó consignado en la Carta de las Naciones Unidas y que se reafirmará con la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, que además recoge los postulados alcanzados años anteriores. Así se estableció que los derechos humanos cobrarán un reconocimiento internacional, pues pasan de ser una preocupación nacional a una órbita internacional que le dota de regulación por medio de tratados internacionales que se adaptan a las necesidades del ser humano. Todo aquello por conducto de las organizaciones internacionales que se han creado por voluntad de los estados. Referencias: Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. ¿Qué son los derechos humanos? Evolución histórica. García, Matamoros, LV, Restrepo, Yepes, O.C. y Castro Buitrago. Historia, concepto y estructura de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudios sociojurídicos. Gómez C. 2014. Los derechos humanos en la historia. Luchas, contradicciones, metas alcanzadas y retos. UNAM. Human Rights 2022. Unidos por los derechos. Tannerman C. 1997. Los derechos humanos, evolución histórica y reto educativo, UNESCO. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Unidad 1. Antecedentes, concepto y naturaleza jurídica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Escenario 1. Fundamentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Autor: Nayibe Paola Jiménez Rodríguez. Asesor pedagógico: Jessica Catherine Pinzón Arias. Diseñador gráfico: Alejandra Daza Hurtado. Les leyó a todos ustedes Juan Carlos Tejero Medina. Muy agradecido y un abrazo espectacular.